Horacio Duarte es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó una maestría en Estudio y Prevención de Violencia de Género en la Universidad de Salamanca, España. Cuenta con una larga trayectoria de más de 20 años como servidor público en los 3 niveles de gobierno. Se ha desempeñado como subsecretario de Empleo y Productividad Laboral en la Secretaría del Trabajo, diputado federal, diputado local y presidente municipal de Texcoco en el Estado de México. Ha fungido como representante del PRD y del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, así como secretario técnico de la mesa directiva en el Senado de la República y presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados. El pasado 1 de mayo de 2020, fue ratificado por el Senado de la República como el nuevo Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, SAT, del Gobierno de México. Buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en TV UNAM de nuevo para nuestros diálogos por la democracia. Tenemos otro invitado de lujo esta semana, el nuevo Administrador General de Aduanas. Horacio Duarte, bienvenido. Hola, John. Buenas tardes, noches. Gracias por tu invitación a este programa tan importante de TV UNAM y a la orden, como siempre. Pues un gusto saludarte, Horacio. Nos conocemos de hace muchos años, hemos seguido tu trayectoria de lucha por la democracia, por las instituciones. Estaba recordando ahora, preparándome para esta entrevista, de aquella coyuntura histórica tan importante en que desaforaron a Andrés Manuel López Obrador, en que a ti te tocó ser voto minoritario, pero también presidente de la Comisión Instructora en contra de López Obrador. Esto sería en el año 2005, si no mal recuerdo. Así es. 15 años han pasado. Ya por fin tenemos un Estado de Derecho, o sigue habiendo esa utilización política de la ley como se hizo en ese momento con López Obrador en 2005. Pues mira, yo creo, John, que ese episodio trágico de la vida política del país y de la vida jurídica de lo que se lastimó el Estado de Derecho, pues no hay que olvidarlo, hay que tenerlo siempre presente, sobre todo a la luz de lo que siempre ha sido una intentona, lo hemos visto en América del Sur, de que a gobiernos progresistas se les quiere siempre descarrilar. Y hemos visto en los últimos años cómo la forma de descarrilarlo ha sido a través de mecanismos judiciales, a través de mecanismos que comienzan en los parlamentos, terminan en los tribunales y después son el pretexto ideal para desmontar, para frenar procesos democráticos, procesos de transformación. Y me parece que esa fue una gran experiencia que observamos hace ya muchos años aquí con el desafuero del ahora presidente, y que frente a ello pues tenemos que estar presentes, estar claros de que ese tipo de mecanismos que sin duda se visten de derecho, se revisten de legalidad, en el fondo son golpes políticos, golpes que buscan destruir la incipiente democracia mexicana y buscaban en su momento descarrilar una propuesta que ahora se está materializando en el gobierno de la República. Hay hasta un concepto que han acuñado ahí los militares estadounidenses. Hablan del tal lawfare, ¿no? Una cosa es el warfare, que es hacer la guerra, y este es el lawfare, ¿no? Hacer la guerra por otras vías, por medio de la utilización facciosa y politizada de la ley. Y lo hemos visto en Sudamérica, Lula da Silva, Dilma Rousseff, ahora Evo Morales, Rafael Correa, como dices, en particular los gobiernos de izquierda han sido atacados y victimizados por estas estrategias. En cierto sentido nos curamos en salud, ¿verdad, Horacio? Vivimos esto antes de la presidencia. Afortunadamente, fue un momento muy crítico, pero afortunadamente permitió, creo yo, prepararnos y demostrar que la única vía en la que había que confiar era en la vía de la movilización ciudadana, en la gente, en los ciudadanos. Y me parece que eso permitió que en el 2018 hubiera más de 30 millones de mexicanos que confiaron en una propuesta, en un proyecto, en una idea
y que finalmente las instituciones y quienes no veían bien el proyecto del presidente Andrés Manuel tuvieran que tocar retirada, por decirlo de alguna manera, y dejar que la gente se expresara. Me parece que al final de cuentas sí fue una especie de vacuna muy dura, muy dolorosa, pero que ahora nos ha dejado una enseñanza, que es que las instituciones no pueden utilizarse con fines políticos, que las instituciones tienen que estar al servicio de la democracia, de los ciudadanos, al servicio de buscar nuevos mecanismos novedosos para que la democracia florezca, como lo dice la Constitución, como un sistema de vida. Sí, es fascinante, como bien dices, al final de cuentas, si bien fue desaforado, observador en contra de tus esfuerzos de defender la ley, los ciudadanos, al final de cuentas, fueron victoriosos. Lograron que a un desaforado no fuera enjuiciado. A partir de movilizaciones masivas. Yo recuerdo ahí estuvimos millones desde ese momento y como dices, una gran lección de que no se vale ese tipo de actos. Pero es tan extraño porque hoy, ya con el gobierno López Obrador, el primer ataque en contra del López Obrador, supuestamente, es que él utiliza de manera facciosa las leyes. Yo te preguntaría, Horacio, cuando tú eres diputado de esa sección de estructura, ¿te acuerdas de las personas que votaron a favor del desafuero? En ese momento, ¿siguen hoy rodando en la política? ¿Serán ellos mismos los que hoy acusan de lo contrario? ¿Quiénes son? ¿O ya se jubilaron todos? No se ha jubilado y además su pensamiento, este pensamiento conservador no se jubila, es finalmente un concepto, una idea que tiene diversos actores, solo cambia de generaciones. La generación de conservadores actualmente sigue pensando, sigue empujando procesos de desgaste político contra el gobierno de México, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, que sigue usando la misma técnica de difamar, de generar confusión, de generar mentiras que después se convierten, según ellos, en verdades, y a partir de ahí, por cierto, envenenar al ambiente político, envenenar a muchos actores, a personas que de buena fe no coinciden con el gobierno, que también es parte del proceso democrático, que a veces no haya coincidencia, pero llevados a un extremo en donde se usan mentiras, ¿no? Por ejemplo, todas estas movilizaciones de autos, que no de ciudadanos, movilizaciones de autos dirigidas por algunos ciudadanos que demuestran que ponen sobre la mesa temas que no tienen nada que ver, que no tienen ningún asidero en términos de lo que está sucediendo en la nueva realidad política del país, ¿no? Como poner en cartulinas que comunismo sí, socialismo, cuando son temas que no están en la discusión y que no tienen nada que ver con la realidad de lo que es la agenda pública del presidente Andrés Manuel, de lo que son las transformaciones en las políticas públicas que se están dando, lo que es la nueva realidad de cómo las instituciones poco a poco se van saneando y se van saneando para que sirvan al Estado mexicano en su conjunto y sirvan a los ciudadanos de manera particular y los ciudadanos vean que los procesos legales, los procesos democráticos tienen que ver con aplicar la ley de manera correcta. Bueno, pero la crítica sí se vale. Evidentemente la eso crítica, es importante, ¿no? Yo creo que la crítica se vale, la crítica siempre será bienvenida, es parte sustancial, es pilar fundamental de un proceso democrático, de un sistema que busca que el debate, la diferencia sean respetadas, pero de ahí a brincar a mentiras, claro, a falsedades, a dogmas que incluso generan una exacerbación, pues me parece que eso es lo riesgoso. Pero lo que decía era el paralelismo, que siguen utilizando ese instrumento, ese mecanismo, claro, cuando me parece debieran haber aprendido los conservadores la lección. Eso no les es redituable. La gente no se compra esos argumentos y me parece que eso será también su derrota nuevamente. Sí, es interesante. O sea, la gente cree que porque hubo un traslado de que unos entraron al gobierno, otros salieron, que ahora las prácticas del gobierno son los que reproducen el nuevo gobierno, pero en realidad lo que ocurrió es esas estrategias de utilización política de las leyes, pues se han trasladado ahora fuera del gobierno. Son los mismos actores, pero desde posiciones distintas. Ahora, antes desde el gobierno, ahora desde la oposición. Entonces, luego es difícil para la gente entender eso, porque desde un enfoque estrictamente
liberal, ¿no? Ujú. Bueno, hay muchos liberalismos, ¿verdad? Pero un liberalismo clásico, el Estado es el adversario, el Estado es el que abusa de las leyes. No les entra en la mente que también los poderes fácticos, el sector empresarial, también puede hacer ese abuso, ¿verdad? Sí, yo creo que la gran discusión ahora del modelo mexicano, como algún momento lo planteaba el presidente Nacional, es cómo desmontar esos poderes fácticos que estaban acostumbrados a tener secuestrado al Estado, tener secuestradas las instituciones para beneficio personal, ya ni siquiera gremial, colectivo o de clase, sino beneficios personales. Me parece que ahora lo que se ha venido descubriendo, por ejemplo, en el tema de combatir la corrupción, con los temas que están en el debate, ya no solo político, ahora ya están en el debate judicial, pues se está demostrando que había una camarilla de exfuncionarios que pensaba que las instituciones eran de su propiedad y que podían Así es. abusar, hacer y deshacer para beneficiarse económicamente, para hacerse pues más ricos, no con una riqueza bien habida, con negocios, con comercio, inversión, empresarios que se dedican correctamente a sus negocios, sino como apropiándose de recursos públicos, chantajeando, aceptando sobornos, y que me parece que eso es lo que la gente precisamente aborrece. La gente ha pedido, ha exigido desterrar eso que sin duda es un cáncer para la sociedad, para el gobierno, y que me parece que eso el presidente lo leyó muy bien. Además, es un convencido de que si logramos erradicar la corrupción, siempre habrá más fondos públicos para inversión en infraestructura, en salud, en educación, en empleo, que son o debieran ser los objetivos de cualquier gobierno. Pues muy bien, ya estamos entrando en materia. Tú estás ya sentada en una nueva oficina, la Administración General de Aduanas. Eres el tercer responsable de esta área de este nuevo gobierno. Hubo dos titulares anteriores, duraron unos 6 meses cada uno en su cargo. Tú llegas con un mandato muy particular, ¿no? De ahora sí, limpiar las aduanas. Pues, ¿qué pasó en las gestiones anteriores? ¿Por qué no se pudo hacer desde el primer momento? ¿Por qué tuvieron que mandarte a ti de bombero con toda esta larga experiencia que tienes para ahora sí resolver el problema? ¿Y cuáles son tus planes? ¿Cómo hacer real eso de la separación de lo público y lo privado? ¿Cómo ponerle una cintura y regular los poderes fácticos en este ámbito tan, tan delicado del Estado mexicano de las aduanas? Mira, yo creo que lo que yo he encontrado, primero que en muchos casos, en muchos momentos, se dejó que las aduanas estuvieran al libre albedrío de quienes estuvieran al frente, es decir, que no había controles, que no había mecanismos institucionales de control que permitieran saber qué está pasando en cada una de las 49 aduanas que tiene el país, y eso me parece provoca que cada quien que está al frente de una aduana sentía que es dueño de esa aduana. Ese es un tema. Un segundo es que la coordinación institucional que tanto se habla no se daba de manera efectiva. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos ya mecanismos muy claros que han comenzado a dar frutos de coordinarnos con las áreas de seguridad, por ejemplo, con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina, con la Guardia Nacional, con la misma Fiscalía, respetando la parte de la autonomía de la Fiscalía General de la República, estamos dando resultados. ¿Cómo se logra eso? Primero, aunque suene obvio, con voluntad de hacerlo, de decidirlo, de empujar juntos procesos que nos van a permitir garantizar dos cosas. Uno, el tema de mayores ingresos al Estado mexicano, derivado de todo el tema de comercio exterior, importaciones y exportaciones. Y dos, combatir la corrupción. Y combatir la corrupción significa que si en algún área de aduanas hay elementos, hay funcionarios que se están prestando a colusión, que se están prestando a recibir dinero, se están prestando a subvaluar las mercancías, ahí lo estamos atacando. Digo, en eso hay mucha claridad. Y por eso el presidente, cuando nos dio este mandato, nos decía con mucha claridad, el tema es que haya voluntad de hacerlo. Yo no criticaré a mis antecesores, cada quien es responsable de sus actos, pero sí noto que faltaba esa voluntad.
que es muy importante. Yo soy de los que pienso desde hace muchos años que hay que meterse, que hay que ir a ras de tierra, que hay que visitar, que hay que hablar para ir encontrando la raíz del problema. Y si encuentras algo indebido, algo ilegal, lo vas quitando, lo vas abriendo, vas esbozando un camino nuevo. Y también a la gente que trabaja en aduanas, explicándoles con el propio ejemplo de que no hay necesidad de estar corrompiéndose, que aquí se recibe, que aquí se habla, que aquí se revisan, que quien está haciendo procesos de importación y exportación de manera legal, que pague sus impuestos, será siempre bienvenido, porque ese es un tema que a veces no se entiende. A veces estos factores de poder que decíamos, están acostumbrados a que solo porque son de X apellido, de X institución, se les tenían que abrir las puertas, dejarles pasar todo lo que hubiera que dejarles pasar, sin rendir lo que es fundamental para nosotros, que son los ingresos tributarios a través del SAT, a través, en este caso, de las aduanas. Entonces nos encontramos frente a eso y hemos comenzado ya a dar frutos, a tener acciones importantes para que pasemos a la siguiente etapa, que es la renovación de quienes están al frente de las aduanas. Ahorita pasamos a eso, pero las cifras, bueno, leyendo, no sé si me los puedes confirmar, pero algunos estudios hablan de que cada año el Estado mexicano pierde hasta 200,000 millones de pesos por impuestos no cobrados, por corrupción, por desvíos dentro o por medio de las aduanas. O sea, ese sería el monto que teóricamente podrías recuperar a partir de establecer un Estado de Derecho. Algo similar al huachicoleo, ¿no? O sea, en que poniendo los controles institucionales necesarios que fueron abandonados durante tanto tiempo, podríamos generar de veras una explosión de recaudación que a su vez podría usarse para los programas sociales. ¿Exagero con la cifra o cuáles son tus estimaciones o objetivos o esperanzas en esta gestión tuya? Mira, en las aduanas pasan alrededor, o se cobran alrededor de más de 900,000 millones de pesos. Es el volumen. Los cálculos de combate a la corrupción han dicho que alrededor del 20%, digo, más o menos por eso la cifra que tú das es aproximada. Pero lo que queremos demostrar es que los que hagan comercio internacional lo pueden hacer de manera lícita pagando sus impuestos. Dos, que quien no pague los impuestos pues va a encontrarse con una barrera y vamos a hacer que entren al camino de la legalidad, es decir, combatir el llamado contrabando. Y tres, que quienes estén traficando con mercancías ilícitas, como son armas, drogas o dinero en efectivo, pues no van a pasar por las aduanas mexicanas. Esos son los tres mandatos que tenemos y por eso el tema de las cifras, aunque suenen muy grandes, aunque parezcan muy exageradas, pues hay que visibilizarla para que también la exigencia ciudadana no baje. Yo creo que aquí es muy importante que los ciudadanos sepan de qué estamos discutiendo, de qué estamos hablando, de cuando se habla de aduanas, de la corrupción de aduanas, visualice, vea el monto, el tamaño, para ver que sí nos conviene, para que se genere una corriente de pensamiento que respalde, que ayude, que apoye a demostrar que si combatimos la corrupción, si fortalecemos la aplicación de la ley, a todos nos va a ir mejor, porque va a haber más recursos que se van a invertir en programas sociales, en infraestructura, en medicamentos, en salud, y eso me parece que el ciudadano lo tiene muy claro y eso es lo que está aspirando en todo momento. Muy bien, si me permites, estimado Horacio, vamos a ir un breve corte y regresamos en unos momentos con Horacio Duarte, el administrador general de aduanas. No te vayas. Aquí seguimos con Horacio Duarte. Un gusto conversar contigo, estimado Horacio. Mencionabas que son 49 aduanas. Esos titulares de aduanas, ¿cuántos son todavía del viejo régimen? ¿Cuántos los pusieron tus antecesores desde el 18 y cuántos has puesto o vas a hacer un enroque? Decías al principio que existe esa tradición de patrimonialismo, ¿no? Que el jefe de la aduana es casi su feudo, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias has diseñado al respecto? Mira, primero, en general, los 49 administradores de aduanas que en este momento están ungiendo. No, tenemos algunos provisionales que algunos han renunciado. Hay un par que están siendo sometidos a investigaciones
judiciales, por otras instancias, por la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, esos han sido separados. Y la gran mayoría todavía son de los que fueron nombrados por mis antecesores, pero ya estamos en la parte de la renovación. La renovación tiene que ver con este acuerdo que tomó el presidente de la República en el seno del Gabinete de Seguridad para fortalecer la presencia de la Secretaría de Marina y del Ejército, de la Sedena, en el combate a las actividades ilícitas a través de las aduanas. Estamos diseñando con estas dos instancias un mecanismo que permita incorporar en algunos casos a personal militar a encabezar esta lucha. Queremos ser encabezar directamente las aduanas, los militares. Estamos revisando en algunos casos donde aplica, digo, porque además hay que decirlo, no es nuevo que ya han encabezado aduanas militares. Digo, también no es un debate nuevo. Ya internamente, desde hace muchos años, hay aduanas que son encabezadas por marinos, por ejemplo, en algunos puertos. Pero si de por sí, Horacio, perdón que te interrumpa, pero si de por sí estamos en un proceso de militarización de las administraciones portuarias integrales, o sea, los puertos, por los militares, también que estuvieran en cargo de aduana, ¿no podría generar algún conflicto de interés ahí? O más bien al contrario, ¿ves más coordinación? Bueno, lo que estamos buscando primero es que haya coordinación. En cualquier escenario, la incorporación de militares, vengan de Sedena, vengan de la Marina, van a tener un eje conductor que es el sometimiento a un mando civil, que es en el caso de la Administración General de Aduanas. En eso no hay duda, no hay discusión, no es un debate. Segundo, claro, estamos revisando aduana por aduana. Yo quiero compartirte, John, que aunque se habla de 49 aduanas, cada una tiene complejidades distintas, incluso yo me atrevería a decir vocaciones distintas. No es lo mismo, por ejemplo, diría la aduana de Naco con la aduana de Sonoita o la aduana de Nuevo Laredo. Es decir, cada una tiene complejidades distintas. Nuevo Laredo, estoy viendo aquí unas cifras, a veces las ponemos en pantalla, incluso maneja un 23% casi de todo el valor, ¿verdad? Sí, digo, Nuevo Laredo es la aduana más importante del país, incluso yo me atrevería a decir, por el volumen de transacciones, debe ser la aduana de las aduanas más grandes de América. Entonces, es una complejidad totalmente distinta a una aduana, insisto, como algunas pequeñas que tenemos en la frontera norte con Estados Unidos. Entonces, lo que estamos terminando de diseñar es, digámoslo así, un mecanismo para cada una de las aduanas, en donde la presencia de militares venga a fortalecer básicamente lo que es el combate al contrabando, y me refiero al contrabando como la introducción de mercancías de manera que no paguen impuestos. Dos, combatir el tráfico de mercancías ilícitas, básicamente drogas, que es en el caso de México, sobre todo hacia los Estados Unidos, o de armas de Estados Unidos hacia México, o el retorno sobre todo de dinero, productos suponemos siempre del propio narcotráfico. Entonces, esas acciones es donde vamos a colocar, vamos a fortalecer la presencia de la Sedena y de la Marina, que incluso te digo, ya en este momento participan con nosotros. Digo, no es un tema nuevo. Por ejemplo, militares que colaboran con nosotros en tareas de aduanas debe haber alrededor de 1,200 y en el caso de marinos alrededor de 300. Es decir, hay una constante... Y mantienen sus cargos mientras trabajan en aduanas. O sea, ¿son exmilitares que están ya contratados de civiles contigo o son militares en activo que colaboran? Tenemos tres mecanismos. Militares en activo que colaboran, militares retirados o militares con licencia o con permiso de acuerdo al régimen que tenga cada una de las dos secretarías, Sedena y SEMAT. Pero por eso decía, no es un tema que nos complique la operación. Lo que queremos es fortalecer la parte económica del tráfico aduanero, de la parte de los ingresos y fortalecer el combate a sustancias o mercancías ilícitas y, como insisto, drogas y armas sobre todo. Entonces, exageró Jiménez Espriu, pues, en su protesta, porque pues, fue airada, pues. Yo entiendo la lógica, yo también cuestiono muchos que a rajatabla
dicen que participación militar en cualquier área legalmente civil es una afectación, porque en realidad nuestros militares pues, tienen una disciplina, tienen un patriotismo, un nacionalismo, y el hecho de que en administraciones anteriores hayan respondido a mandos superiores antihumanos, violentos, generaba muchos problemas en nuestro país. No significa que con nuevo mando pues, pueda hacer las cosas diferentes, pero pues Jiménez Espriu pues, sí protestó, renunció incluso sobre este Mira, tema. yo creo que habría que revisar, y yo respeto la opinión que tuvo en su momento el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, pero habría que revisar el tema en su conjunto, no de manera solamente aislada o de alguna forma. Por ejemplo, yo te diría un dato histórico que a pocos se les fue o no se había metido en el debate. El tema de los puertos, hasta 1976, el tema de los puertos como tal, estaba en el ámbito de atribuciones de la Secretaría de Marina. ¿Sí? Es decir, casi desde 1940, si no mal recuerdo, hasta 1976, fueron una facultad exclusiva de la Secretaría de Marina. En el 76 se transfirió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es decir, históricamente, y no hace mucho, el Estado mexicano tenía a los puertos adscritos a la Secretaría de Marina. Por eso ahora cuando se dice, es que ¿por qué los puertos van a pasar a Marina? Digo, pues es un proceso que ya se tuvo y que hay quienes sostiene fue exitoso hasta ese momento. Dos, en el año 2017, las capitanías de puertos fueron transferidas también a la Secretaría de Marina. Es decir, otro proceso distinto, aunque parece lo mismo, no es lo mismo las administraciones portuarias como las capitanías de puertos, las aduanas, que son tres ámbitos distintos, también ya estaban en el ámbito ahora de la Secretaría de Marina. Por eso a mí me pareció que cuando se daba esta discusión, no se ponían todos los elementos de discusión de lo que ha sido la historia muy reciente de la administración o el trabajo de la Secretaría de Marina. Y obvio, la apuesta ahora que se está haciendo es que fortaleciendo a con la participación de estas instituciones, vamos a lograr el cometido que es parar de manera importante el tráfico de armas, que es un problema fundamental de seguridad en el país, frenar el trasiego de drogas que van de México a los Estados Unidos o las que entran, por ejemplo, vía Asia en los puertos mexicanos, y los recursos provenientes de estas actividades. La apuesta es que con la presencia de la Sedena, con la presencia de la Marina, lo vamos a lograr, porque además, hay que decirlo, las aduanas como tal, nosotros como aduanas, no tenemos un mecanismo legal, no tenemos personal adscrito que nos ayude a fortalecer esas áreas. Digo, también es un tema de cómo el Estado mexicano, teniendo el uso de la fuerza, el llamado uso legítimo de la fuerza, haga uso, valga la redundancia, de ese derecho legítimo para proteger la soberanía nacional y para proteger la seguridad. Yo creo que en eso no hay ningún engaño, no hay un debate falso, no se está militarizando nada, sino se está haciendo uso de los recursos que tenemos el propio Estado mexicano. Claro, los agentes en las aduanas, tus trabajadores civiles se encuentran en una situación profundamente vulnerable, ¿no? Frente a fuerzas muy bien armadas, muy bien financiadas, puede ser también por corruptos, pero también simplemente la vulnerabilidad, ¿no? Plata o plomo, pues mira, entonces esto podría fortalecer, ¿no? la integridad de las aduanas. Ahora, mira, cuando uno viaja, adelante. Te pondría ejemplo, y por eso decía que estamos trabajando en modelos concretos para cada caso, porque no son lo mismo. Digo, por ejemplo, la problemática que enfrentamos en las aduanas de la frontera tamaulipeca con Estados Unidos es mucho más compleja que la que vivimos, por ejemplo, en el sureste del país. No es lo mismo, por ejemplo, Dos Bocas, en Tabasco, que la importación básicamente son hidrocarburos, básicamente con Pemex, que es uno de nuestros principales importadores, o el caso de Veracruz, donde hay una presencia
de mercancías y de hidrocarburos, a lo que estamos viviendo, por ejemplo, decíamos en Nuevo Laredo, donde hay un vínculo muy alto, todos los días son miles y millones de transacciones que se están recibiendo. Pero la frontera tamaulipeca es una de las que tiene mayor vulnerabilidad para el Estado mexicano. Si tú revisas las cifras, además económicas, pero también de inseguridad, vas a encontrar que cobra sentido que el Estado mexicano use su capacidad de fuerza, de contención, para ir sellando esas aduanas y le permita, en consecuencia, tener mayores ingresos, que son, insisto, el objetivo primario de las aduanas. Muy bien, hablas de la frontera norte. No he hecho ese viaje en este sexenio, pero antes, cuando uno pasa de sur a norte, parece, ¿no?, una fortaleza, no solamente en contra de los migrantes, sino también en contra de cualquier mercancía, perros, radares, maquinaria, filas larguísimas, y ahora todavía quieren construir el muro encima, y cuando uno regresa, pues es un paso casi libre, ¿no? Supongo que hay unas camaritas por ahí, unos radares, pero luego me quedo pensando, mira, si uno estuviera llevando armas o dinero, realmente pasa libremente. En cierto sentido, así debe de ser de los dos lados, ¿no? Un comercio libre, con controles, pero aquí lo que se nota es un desequilibrio fuerte. ¿Cuál es la respuesta? ¿México nos vamos a poner tan fuertes que los Estados Unidos? ¿Cómo va a afectar esto TLC? ¿Cómo estás visualizando la frontera norte, que es la zona más estratégica? Mira, estamos visualizando primero es que hay que coordinarnos con el gobierno de los Estados Unidos. Me parece que ese es también un debate que mucho tiempo no se quiso dar. Es decir, ¿cuál es la relación bilateral más sana para ambas economías, para ambas poblaciones y sobre todo para garantizar que el comercio justo, que el comercio se dé de manera libre, pero también salvaguardando el tema de la seguridad? Digo, el porcentaje de armas que entra de Estados Unidos hacia México, pues prácticamente inundan el mercado mexicano con armas norteamericanas. Ahí, ¿cuál es la solución? Usar herramientas tecnológicas compartidas entre el gobierno de Estados Unidos, entre las agencias del gobierno, la CBP, con aduanas, que nos garanticen que no pasen esas armas, que no entren esas armas. Y por el otro lado, buscar mecanismos que hagan que ahora en el marco del TEMEC las mercancías fluyan de manera ágil. Yo creo que el TEMEC se constituye en una herramienta fundamental y nosotros en las aduanas estamos ya trabajando, estamos coordinándonos, no solo internamente, sino también con el gobierno de Estados Unidos, porque creo que eso tiene que ser parte de la nueva relación bilateral que tenemos con Estados Unidos, que, insisto, tiene que respetar mutuamente el flujo comercial, el flujo de personas, el flujo de vehículos y hacerlo en condiciones ventajosas para ambas naciones. Creo que es lo mejor. Sí, lo que la gente no tiene claro, siempre saben del derecho a portar armas en los Estados Unidos, incluso armas de alto poder, desde que Clinton eliminó la prohibición en contra de una gran variedad de armas de alto poder. Sin embargo, aún de acuerdo con las leyes estadounidenses, está prohibida la exportación de esas armas. Entonces, aunque las pueden portar dentro del territorio estadounidense, el segundo que intentan cruzar hacia México no solamente es una violación de nuestras leyes, sino también es una violación de las leyes de los Estados Unidos. Entonces, ahí es donde tendría que haber colaboración. Siempre ha sido un punto de discordia, de debate, de negociación con los Estados Unidos. No lo escuché en la visita al observador con Trump, magistral, por cierto, esa visita, un gran éxito, pero ¿está eso en la agenda? O sea, ¿están haciendo algo, están ofreciendo algo al gobierno de los Estados Unidos, más allá de Trump o no, sino las instituciones, para hacer su parte, para frenar las armas, así como ellos nos exigen parar las drogas, que ellos paran esas armas? Sí, hay a través de la Cancillería, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un mecanismo ya institucionalizado entre los dos gobiernos, una mesa que está atendiendo ese tema, está atendiendo el tema de narcóticos y está atendiendo el tema de armas, que tiene que ver, lo decías muy bien, John,
no solo con la obligación que tenemos como mexicanos de sellar, digamos, la frontera para el ingreso de armas, sino también las acciones públicas que tome el gobierno norteamericano para evitar que entren las armas, porque lo decías con mucha precisión. No es lo mismo el derecho que tiene un ciudadano norteamericano de portar cierto tipo de armas o armas en su conjunto, pero eso no le da derecho a introducirlas a nuestro país. Eso también se constituye en el derecho norteamericano en una violación, es una doble violación como ciudadanos norteamericanos y como la afectación a nuestra esfera jurídica como país. En eso sí hay un mecanismo institucional, se ha venido insistiendo que ese es uno de los temas que más le preocupan al gobierno de México, porque si no paramos eso, cualquier otro esfuerzo que hagamos localmente, Guardia Nacional, mayor coordinación institucional, no va a dar resultado si se sigue teniendo un flujo tan alto de armas a México. Sí, yo espero ver pronto, así como nosotros en México decomisamos, ahorita estábamos leyendo una noticia sobre unos decomisos importantes tuyos, de droga, de armas, de cartuchos, también se nos exige detener el flujo de migrantes, sobre todo por medio del crimen organizado, pues que también empiezan a anunciar allá, ¿no? sus decomisos de armas y de dinero. Los estudios dicen que podrías llegar a ser incluso 50 mil millones de dólares los que se fugan de México hacia no solo los Estados Unidos, pero de lavado, como a partir de las ganancias de la droga y de todo este contrabando. Así, bueno, de todo en general. Y que entran finalmente a través de las aduanas. Desafortunadamente, drogas, armas y dólares, hay que decirlo, entran por las aduanas. Entonces, el gran reto nuestro o las acciones que estamos tomando es frenar, parar estos flujos que además se constituyen, insisto, en un incentivo ilegal, en un incentivo, ya lo decías, incluso que pone en vulnerabilidad a nuestros servidores públicos que, como todo, hay quienes están coludidos con el crimen organizado, hay quienes cumplen su papel, pero en ese sentido es como estamos trabajando en esta nueva dinámica que nosotros pensamos es la clave para demostrar que en las aduanas se puede recuperar parte de la soberanía nacional del país. Sí, muy bien. Ahorita vamos a un segundo corte y regresamos con nuestro invitado especial de hoy, Horacio Duarte, administrador general de aduanas. No se vayan. Aquí seguimos ya para nuestro último bloque de este diálogo tan intenso e importante con el administrador de aduanas, el licenciado en Derecho por la UNAM, hay que recordarlo, aquí en nuestra máxima casa de estudios, Horacio Duarte. Cuéntanos, Horacio, de alguno de los decomisos más importantes. Tienes apenas unos meses, pero ya estás dando resultados en esta materia. ¿Cómo lo hicieron y cuáles son los resultados que tienes? Pues mira, yo te decía al inicio, la parte fundamental es coordinarnos con otras instancias y garantizar que estas acciones que estamos tomando de combatir las mercancías ilícitas tengan efectividad, no haya quien se salga de esta coordinación. Por ejemplo, hace unos días decomisamos casi 700 kilogramos de cocaína en Manzanillo. Digo, se oye decir 700 kilogramos, pues parece sencillo, pero significa... Era cocaína que iba entrando o saliendo. Que iba entrando pues, al país, desde Colombia, país, supongo. Creo, si no mal recuerdo, desde Ecuador, entrando hacia México. Ese es un golpe importante que hemos tenido. Hace 2 semanas, otra vez 130 kilos de cocaína. Hemos detectado en la frontera, en el caso de Ciudad Juárez, una cantidad impresionante de cartuchos útiles para armas. Hemos decomisado también fentanilo, algunos kilos de fentanilo. Hace casi ya más de un mes en Tijuana, casi $3 millones en efectivo. Un solo decomiso, $3 millones. En un solo decomiso, sí, es uno de los más grandes. ¿En una maleta o dónde lo traían? ¿En las llantas? No, en una camioneta, en los paneles interiores, digámoslo así, en la tapa de la cajuela trasera, lleno de dólares. Y esos son demostraciones de que si nos coordinamos, insisto, las instituciones, lo podemos lograr. Por ejemplo, ese decomiso de dólares ha sido uno de los más grandes en los últimos años.
Es decir, son acciones muy puntuales, acciones muy concretas que buscan, insisto, evitar que entren drogas o que salgan drogas, que entren armas o que entre dinero producto de la venta de drogas y armas. Entonces, son acciones que hemos hecho coordinadamente, que nos están dando resultado y que demuestran que al crimen organizado sí se le puede vencer. A veces también los funcionarios entran en un estado de confort, en un estado de decir, está muy difícil, es muy riesgoso, es muy peligroso, y entonces se les deja hacer. Y nosotros hemos tomado la decisión, como se dice popularmente, de echarnos para adelante, de coordinarnos con las instituciones para que no haya mecanismo que sustituya lo que es al Estado mexicano, que es si es comercio formal, si es comercio justo, si es comercio legal, tendrán todas las facilidades importadores, empresarios, agentes aduanales, pagando sus impuestos. Pero si son mercancías ilícitas y sobre todo armas y drogas, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para frenar en ese sentido. ¿Y resistencias de los empresarios, los legítimos, también has encontrado? Porque no solamente es el comercio ilícito, los narcotraficantes, los del crimen organizado, sino también pues, los grandes empresarios están acostumbrados de décadas de apapachos y de impunidad. Supongo que ahí también hay un gran reto. Pues mira, en algunas ramas industriales hay mucha solidaridad, unión con las aduanas, porque ellos saben que todo golpe que demos a combatir el contrabando son negocios lícitos que ellos pueden desarrollar. Es decir, no hay una competencia desleal. Por ejemplo, en el tema textilero, que es un tema fuerte en el país, hay mucha colaboración. En el tema de calzado, que teníamos la introducción de mucho calzado proveniente sobre todo de China, que compite deslealmente, por ejemplo, con la gran industria que tenemos en León, Guanajuato. Hay siempre ayuda, colaboración y yo diría a veces hasta agradecimiento al trabajo que hacemos en esa materia. O el tema, por ejemplo, de hidrocarburos, los hidrocarburos que ahora los privados también pueden importar hidrocarburos, también hemos encontrado cómo ellos nos ayudan en algunos casos para evitar que esté entrando combustible ilegal, que no paga un solo impuesto. Ahí, por ejemplo, tenemos en alguna de las aduanas de Tamaulipas un tráfico todavía, desafortunadamente todavía, un tráfico muy alto de combustible que no paga impuestos, que viene de Estados Unidos, que es introducido de manera ilegal, que inunda el mercado y cuando inunda el mercado le quita posibilidad de negocios a Pemex y le quita posibilidad de negocios a estos privados que también estaban haciendo sus negocios lícitos. Entonces, sí hay, evidentemente no dudo que haya quienes no les gusta que ahora la fiscalización, pero esta es una política que ha tomado el sistema de administración tributaria, de lo cual dependemos nosotros, el SAT en su conjunto, para ir imponiendo, en el mejor sentido, una cultura de que todo mundo tiene que pagar impuestos. Ahí tú lo has visto, ha habido anuncios en materia de grandes contribuyentes que durante mucho tiempo no pagaron impuestos, ahora están... y aquí estuvo Raquel Buenrostro hace un mes y medio, justamente. Sí. Y te narró cómo estos procesos no son fáciles, pero son decisiones. Yo lo que quiero remarcar, reforzar, es que cualquier proceso de transformación no es sencillo, cualquier proceso de cambiar las reglas informales, no las formales, sino las reglas informales de la relación de los actores con el poder, con los gobiernos, pues hay resistencias, es normal, pero demostrando que no hay persecución, que no hay uso de las instituciones para perseguir y sobre todo que los recursos que van a entrar al Estado mexicano, al gobierno, se van a bien utilizar para la gente, para los ciudadanos, para la infraestructura, se va a ir permeando una cultura de que a todos nos conviene pagar impuestos y que es más, digámoslo así, más barato, más rentable, también para los empresarios y para los sectores que se dedican a hacer negocios lícitos. Sí, que además vale la pena, pareciera fuera de moda, pero vale la pena defender las fronteras de la nación, ¿no? No de manera
racista o elitista, pero de repente con este tema de la globalización, el liberalismo, el libre comercio, perdemos de vista la importancia de la soberanía nacional, y tu trabajo de controlar las fronteras, aplicar las leyes, es muy importante para salvaguardar la economía nacional, la salud pública, hay todo tipo de bienes públicos que valen la pena defender, ahora en este mundo globalizado y a partir de una nueva visión de gobierno con este gobierno observador. Es que vamos a ponerlo en números. El presupuesto del país son alrededor de más de 5 billones de pesos. De esos 5 billones, casi uno, entra por las aduanas. Es decir, mira, si no consideramos que eso es estratégico, no para el gobierno en su conjunto, no para quienes estamos en el gobierno, sino para los ciudadanos. Es decir, para que funcionen las propias instituciones, para que funcionen las universidades, para que funcionen las carreteras, para que haya medicamentos, se requieren ingresos. ¿Cómo lo hacemos? Cobrando los ingresos, los impuestos que se dan a través del comercio exterior, tanto en la importación como en la exportación. Y para eso, si lo decías muy bien, pues eso es proteger la soberanía nacional, no en una idea romántica, no en una idea represiva contra los migrantes, no como queriéndonos aislar del mundo, que eso no es el objetivo, sino cómo en el marco del comercio, pues podemos sacar ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Que tenemos reglas, que las reglas se cumplen, se pagan los impuestos y todos estamos en una lógica de fortalecer esta parte del cumplimiento de las leyes. Pues un muy valiente trabajo estás haciendo. No extrañas tu trabajo con los jóvenes, de Jóvenes Construyendo el Futuro. Fuiste subsecretario durante año y medio con un programa también muy emblemático de la 4T. Cuéntame un poco de tu paso también por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Pues mira, fue una experiencia muy grata estar ahí unos meses, encontrar que echar a andar un programa que no existía para atender a un sector que se había olvidado, que no formaba parte de la ecuación de los gobiernos. Eso me da mucho orgullo. Recuerdo que cuando empezamos desde el gabinete en transición, pues no había nada, es decir, éramos 5 o 6 compañeros, incluida la secretaria Luisa María, que nos pusimos a diseñar, que nos pusimos a revisar, diseñamos un método, un mecanismo que afortunadamente ha venido dando éxito. Eso sí me llena mucho de orgullo, además que el presidente confiara en dar la posibilidad de echar a andar este programa. Está funcionando y ahora que estamos aquí en la Administración General de Aduanas, lo hacemos con la misma perspectiva de servir al país. Me parece que esto es fundamental, que los servidores públicos entendamos que más allá del cargo, más allá del puesto, del título, nuestro objetivo es servir a los ciudadanos, servir al país en su conjunto, no como un concepto abstracto, sino como acciones concretas que permita que en nuestro país estemos mejor cada día. Sí, lo mencioné porque este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro es muy importante. Hay cierta preocupación por el tema del empleo formal después, ¿no? Porque el programa es de 1 año de beca, ¿no? Para los jóvenes, ¿no? Pero después de ese año, pues se supone que lo absorbe el mercado formal, y ahora con la crisis de COVID, no sé cómo lo vayamos a hacer o se va a extender ese programa. Yo sé que no estás ahí, pero me quedé con esa curiosidad. ¿Hay planes de contingencia dentro del programa también? Hay planes de contingencia. Cuando comenzó el tema de COVID, que todavía estábamos ahí en la subsecretaría, en el programa, comenzamos a desarrollar algunos mecanismos. Uno era, por ejemplo, ofrecer como un mecanismo de salida, en tanto entraban al mercado formal, este tema de las llamadas tandas del bienestar, como un mecanismo de apalancar proyectos que les permita a los jóvenes que estuvieron ya aprendiendo algo, que ya adquirieron una habilidad, desarrollarse por su propia cuenta. Era un mecanismo que hasta donde yo me quedé, estaba ya comenzando a funcionar. Y sí, evidentemente, el gran reto ahora que se tiene derivado de la pandemia del COVID-19, pues es dar respuesta no solo a los jóvenes, sino a todos los que de alguna manera también perdieron su empleo en el marco de esta pandemia. Así es. No quiero que se acabe este programa sin hablar contigo sobre otro tema sobre lo cual eres un gran experto.
cuestiones electorales del Instituto Nacional Electoral en particular. Serviste 4 años como representante del PRD ante el INE, en particular en la coyuntura de 2006, ¿no? Pasaste del desafuero al fraude, estabas siempre ahí en primera línea, y después fuiste también representante de Morena en el INE hasta 2018, la misma elección de 2018, estabas ahí. Yo sé que desde el gobierno federal, aduanas, no te toca institucionalmente intervenir ahí, pero eres un gran experto con mucha experiencia en el tema. ¿Cuáles son algunos de los grandes retos para la democracia mexicana y en particular para estos organismos autónomos que tenemos en México? Yo creo que el gran reto en el caso del INE, digo, aún no estando ya de manera directa, estando, digo, como espectador de lo que ha venido sucediendo en estos órganos, sigue siendo un hilo conductor, que es que se reduzca el uso del dinero como medio de acceso al poder público. Es decir, claro, que el tema de la fiscalización, en el caso del INE, tiene que ser una bandera que permita que no gane el que tenga más dinero, que no gane el que distribuya, regale, done más cosas, sino que gane el que los ciudadanos consideren es una propuesta viable, concreta, que llene, que colme las aspiraciones del pueblo de México. Me parece que ese es un reto enorme. Uno segundo es que la democracia en México comience a costar menos. Se ha dicho mucho que la democracia electoral es muy costosa en México, es cierto, es muy costosa, derivado de todo un proceso de desconfianza. Recordemos que el antiguo IFE, luego el INE, se fue construyendo con candados, salvaguardas, por la desconfianza que había hacia las instituciones. Y por eso me parece que los consejeros del INE tienen que hacer todo un esfuerzo de voluntad, de definición, de austeridad para dar confianza. Si tú generas confianza como institución, el trabajo comienza a salir más barato, porque no hay desconfianza, como insisto, que se fue generando y se fueron generando pesos contra pesos que al final costaban, que al final se tenía que invertir. Si se genera confianza, vamos a reducir el costo de la democracia mexicana, del INE, y también el costo que significa las prerrogativas, el financiamiento público a los partidos políticos. Me parece que sobre esas dos, si se avanza, el INE como institución, como órgano autónomo, va a garantizar plenamente a los ciudadanos mexicanos su trabajo, su función, que es asegurar que gane quien tenga el respaldo y la voluntad de los mexicanos. Y me parece que como tercer elemento, no asociado al dinero, tiene que ver con que conceptualmente el INE deje de ser solo una institución que cuide el tema del conteo de votos. Me parece claro, ese es un tema no menor, digo, a veces no se comprende en su conjunto, en su totalidad, porque hasta ahora el INE abdicó, decía yo, en su función de garantizar en su conjunto que la expresión ciudadana se transformara en expresión de gobierno. Y me parece que ahora es fundamental que eso suceda. Yo confío, digo, como se dice popular, hago votos porque así suceda y que ahora en el marco de la nueva integración de este órgano y otros órganos autónomos estén a la altura de la circunstancia que está reclamando el pueblo de México, de lo que estamos en la nueva realidad. Por ejemplo, el tema de la austeridad. Me parece que la austeridad no solo es un imperativo legal que ahora está en la Constitución, que está en una ley de austeridad, sino tiene que ser un imperativo ético. Y ese imperativo ético, ¿cómo se consigue? Pues con la participación de la gente. Si la gente participa, si la gente exige, si los ciudadanos le están exigiendo a sus políticos, a sus tomadores de decisiones, a sus integrantes de órganos electorales, que nos conviene a todos desmontar este sistema que decía que para ser buen funcionario había que ganar mucho, este sistema que para ser independiente necesitaban darme mucho dinero. Si se desmonta, vamos a demostrar que hay voluntad de servir en el mejor sentido de la palabra y estar al servicio de la nación. Así es, y el tema del dinero es esencial ahora, sobre todo con las nuevas declaraciones, bueno, confirmaciones de información que ya teníamos de parte de Emilio Lozoya, que él mismo está denunciando directamente a sus ex jefes, el coordinador de campaña, Videgaray, y el candidato en ese entonces, Peña Nieto, hablando de una cantidad de $100 millones
de pesos que se utilizaban para las campañas de 2012, ¿sí? Pues yo creo que esa declaración, esa denuncia, no es una denuncia solo contra dos personas. Me parece que es una denuncia en su conjunto, aunque pareciera abstracta, en contra de instituciones que no cumplieron su función en su momento. Es decir, tú no puedes ir alegremente por la vida diciendo que en México la democracia funciona si ahora te enteras años después que hubo, digo, no carretadas, antes en México se decía carretadas de dinero, había contenedores de dinero circulando para hacer un resultado electoral. Por eso me parece que la declaración que hace el señor Lozoya tiene que ver con un impacto a más allá de dos personas. Y yo espero que quienes están al frente de las instituciones, no solo las electorales, sino también las de Procuración de Justicia, las de Administración de Justicia, porque mira, yo te diría, en el caso que se ha señalado, nosotros, cuando me tocó ser representante, nosotros presentamos denuncias, presentamos quejas. No solo fueron rechazadas por la autoridad electoral, también fueron rechazadas por las autoridades jurisdiccionales, Poder Judicial, fueron rechazadas también por autoridades de Procuración de Justicia, que ahora, años después, sale a relucir que de alguna manera teníamos razón. Por eso me parece que esta experiencia nos debe servir como país, como Estado, para insistir en la obligación ética que deben tener los funcionarios de no circunscribirse solo, diría yo, al guión formal, sino hacer investigaciones correctas, y creo que ese es el gran reto, y yo espero que de todo esto algo bueno salga. Así es, bueno, la verdad histórica por lo menos está construyendo. Una cosa increíble, la Comisión Monex encontró que se había rebasado en 14 veces el tope de gasto de campaña. Por lo menos ya estamos con la información y ahora falta el paso en contra de la impunidad a favor de la justicia. Mira, y te agradezco, Horacio, creo que 30 segundos, sí. Confío en las instituciones, creo en que la Fiscalía hará su trabajo, creo que los jueces, y dejemos que sean ellos los que les toque dar la última palabra. Muy bien, estimado Horacio, pues ya se acabó nuestra entrevista. Espero que nos acompañes de nuevo pronto, a compartir más resultados, avances, un reconocimiento por tu trabajo y gracias por estar aquí con TV UNAM. Un fuerte abrazo a la sana distancia. Gracias, Muchas gracias. Gracias a nuestro público. Nos vemos de nuevo en 8 días.